Doctores, ingenieros, estudiantes y público en general, tengan todos una cordial bienvenida al evento más importante en cuanto se refiere a ingeniería vial. Estamos hablando de la sexta edición de la Expo Vial Perú, en esta edición en formato virtual. Demos la cordial bienvenida al ingeniero Ricardo González Roldán, quien es el encargado del simposio de caminos titulado Verificación mecanística en pavimento rígido proyectado en la carretera División Vallobar-Vapo. Quien tendrá a cargo el siguiente simposio es ingeniero civil con estudios de posgrado en ingeniería vial, con mención en carreteras, puentes y túneles, en la Universidad Particular Ricardo Palma. Diplomado en diseño y gestión de proyectos viales en la Universidad de Ciencias Aplicadas, así como cursos internacionales de diseño de pavimento flexible y rígido. Cuenta con 20 años de experiencia en la especialidad de suelos, diseño de pavimentos y control de calidad en construcción, supervisión y estudios de carreteras y aeropuertos. Actualmente labora como gerente general de GR Ingeniería de Pavimentos S.A. y GR y Asociados S.A. Laboratorio de Geotecnia, Pavimentos y Materiales. Laboró de igual forma en la empresa HOB Consultores, MTC, DGAC, Provías Departamental, así como en diversas empresas de consultoras nacionales y extranjeras. Al cabo de la exposición, aquellas preguntas planteadas por el público serán absueltas por el expositor. Sin más que añadir, doy paso al ingeniero encargado del simposio de hoy. Ingeniero, adelante. Ingeniero, su audio, por favor, y ya puede compartir pantalla. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha claro y preciso. Gracias. Bueno, el tema que nos toca desarrollar hoy es la verificación mecánica de un proyecto que me tocó desarrollar, que es la carretera de Vallobar-Vapo, el 2018. Ya. Bueno, como índice de la exposición, se va a tocar la descripción del proyecto, evaluación del pavimento existente, prospecciones de suelos y ensayos destructivos en el pavimento, la sectorización del tramo, el diseño de pavimentos más referido a lo que es el diseño de pavimento rígido y para finalizar las conclusiones. Bueno, a ver, como introducción, les puedo decir que dígame. Disculpe, la presentación no se visualiza. ¿Nos puede compartir pantalla? Sí, está. Hola, un ratito. Sí, por favor. Entendemos que son complicaciones que se dan en el transcurso. Ahora. Sí, sí. Genial, ya se visualizan las diapositivas. Ya. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, como les decía, como introducción les puedo decir, o descripción de este proyecto, el diseño de pavimento rígido que se desarrolló para esta carretera fue parte de un estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? De la carretera desvío Vallobar al puerto de Vapo, una longitud de 66.47 kilómetros. En esta presentación se describirán las evaluaciones realizadas para poder determinar la condición funcional y estructural mediante ensayos destructivos que se realizaron como parte del estudio, ¿no? Así como ensayos destructivos que también formaban parte de este expediente técnico. Seguidamente se explicarán las consideraciones tomadas para poder sectorizar la carretera con fines de hacer el diseño de pavimentos. Seguidamente se presentará el diseño estructural que se propuso como pavimento rígido
utilizando la metodología de Ashton 93 y tomando consideraciones del tráfico que circulaba por esa vía, donde se presentaron llantas extra anchas en vehículos 3T S3 que no están normados según Ashton 93, ¿no? Finalmente, se verificará este diseño propuesto de Ashton 93 mediante el software Everfe con el fin de ver las posibilidades de optimizar los espesores y dimensiones de la losa. La descripción del proyecto en la ubicación. Esta carretera se encuentra en Piura, básicamente en la provincia de Sechura, en el distrito de Sechura. Esta es una vía que conecta el Bajo Piura con la Panamericana Norte. Bueno, a ver, pasamos a ver la evaluación de pavimento existente. La evaluación de la condición funcional como parte del estudio fue se fue realizada de dos tipos. La primera fue por deterioro del pavimento, que vendría a ser mediante la metodología del PCI, utilizando la norma STM 6433, donde se pueden ver acá en las imágenes los valores de PCI hallados para cada carril de la carretera, ¿no? Seguidamente se realizó el análisis de la evaluación del comportamiento o servicialidad del pavimento, el cual se realizó mediante la metodología ACTM 950, que consistía en hacer la evaluación con un perfilómetro láser de clase 1, ¿no? El cual nos sirvió para obtener lo que es el IRI y con correlaciones se halló el PCI de la carretera. La evaluación, seguidamente se realizó la evaluación de la condición estructural del pavimento. Esta se realizó mediante el equipo de impacto FWD con el fin de poder obtener el cuenco de deflexiones, así como el módulo resiliente retrocalculado y el número estructural efectivo de la carretera existente. Estas mediciones se hicieron con un intervalo de cada 100 metros alternados en ambos sentidos. Estos son los resultados de las evaluaciones y del retrocálculo. Esta es la que se ve, la gráfica en rojo, vienen a ser las deflexiones normalizadas, la verde viene a ser el módulo resiliente y las moradas vienen a ser lo que es el número estructural efectivo. También se realizó como parte del expediente técnico la evaluación de la condición estructural del pavimento, pero con prospecciones de ensayos destructivos. Estas se hicieron cada 2 kilómetros con el fin de determinar los espesores de las capas del pavimento existente, así como de la carpeta asfáltica que existe, y determinar las características mecánicas y físicas de los materiales que la constituían, que en este caso pudieran haber sido bases cuando se realizó la evaluación, solo se encontró un solo material que era de base, el cual fue analizado. Estos son los resultados de los análisis de laboratorio. Estas evaluaciones se realizaron en 2 etapas, ya que la primera etapa se realizó con el intervalo de cada 2 kilómetros y se hicieron calicatas adicionales en los puntos donde se determinó mediante la deflectometría que había deficiencias estructurales o había fallas funcionales en el pavimento. También, como parte de los ensayos, se realizaron prospecciones para determinar las características de la azul rasante. Estas se realizaron cada 1 kilómetro según los términos de referencia y se hicieron ensayos de CBR cada 2 kilómetros con el fin de determinar el perfil estratigráfico y lo que significa
también las características físicas y mecánicas de todos estos sectores de la subrasante y los sectores críticos que se podrían presentar a la hora de que se haga la sectorización. Y también con el fin de determinar si habría la necesidad de realizar mejoramientos de suelos inadecuados y plantear soluciones de estabilización si fuera necesario. Como resultado se tuvo estos valores, en promedio se tenía valores de carpeta asfáltica de 5 centímetros, como material de base predominaban las arenas y poco lo que es un 6.5% solamente tenía grava. Esto es viendo o considerando que cuando se construyó esta carretera, las especificaciones de los materiales eran otras que las que ahora nos rige, que son las EG 2013, ¿no? En la parte de la subrasante se determinaron igualmente las características, los tipos de suelos, los cuales son gravas, arenas en mayor parte y limos. También, en base a los resultados del CBR, se determinó la condición estructural de la subrasante, donde se puede ver que tiene una condición buena en un 49%, muy buena en 24% y excelente en 27%. Ingeniero, disculpe, su micrófono se apagó. Sí, hace solo unos cuantos segundos. ¿Ahora? ¿Se escucha? Ya se escucha. Ya. Genial. Bueno. Solo la anterior Sí. diapositiva. A ver. Una anterior. Esta. Exacto, solo la parte final, ingeniero. Gracias. Ya, no hay problema. Como les decía, en la parte del estudio de los suelos de la subrasante, se determinaron que el mayor porcentaje eran arenas, seguido por las gravas y limos. Y también, en base a los resultados de CBR de los materiales realizados en laboratorio, se determinó que la condición de la subrasante o las categorías que se encontraron era buena, muy buena y excelente, en ese orden, ¿no? Con todos estos datos se realizó el perfil estratigráfico teniendo en cuenta las cotas del terreno natural y de la rasante proyectada. Como pueden ver, acá esta gráfica es del kilómetro 0 al 17. La rasante proyectada, todo se encuentra en relleno, ¿no? Y el terreno natural se encuentra más abajo. Por eso, todos estos puntos se tienen que tomar en cuenta durante el diseño de pavimento que se debe proyectar. Este es del kilómetro 17 al 37, del 37 al 56, donde, como ven, todo está en relleno, y ya casi al final, en la zona ya que es urbana, que es en la ciudad de Bayova y Vapo, ya prácticamente coincide la rasante con el terreno natural. Bueno, con todos estos datos se procedió a sectorizar la carretera por deflectometría, IRI, PCI y valor de soporte, utilizando para esto lo que indica la metodología ASTO 93, en lo que significa realizar la metodología de diferencias acumuladas. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones, ya que toda esta carretera, en temporada, cuando se ve afectada por el fenómeno del Niño, que en este caso fue el 2017, sufre inundación, como se pueden ver en las vistas fotográficas, ¿no? Cuando crece la laguna La Niña, debido al desborde de la laguna Ramón Grande, altera sus dimensiones y crece el caudal y destruye la plataforma existente de la carretera. Debido a este problema, se tuvo que, en coordinación con otras especialidades que están involucradas en el desarrollo de este perfil, se tuvo que ver la posibilidad de variar el trazo existente y mudarlo a una zona que sea más alta, con el fin de que en las épocas que hubiera desborde de la laguna no se vea afectada y ocurra lo que pasó en 2017, ¿no? Entonces, se varió el trazo en los primeros 14 kilómetros, como se puede ver a continuación, que es esta parte azul.
todo esto, la parte roja que estoy indicando ahora, era lo que era antiguamente y se varió por este nuevo trazo que está en azul. Entonces, todos los datos que se tenían de deflectometría, IRI, PCI en esa zona, ya no se podían utilizar, por lo que se descartó, o sea, esa información, y solo se tomó lo que era ensayos destructivos o de laboratorio que se hizo, ¿no? O convencionales. Como se pueden ver en la sectorización que se hizo a continuación, se planteó un esquema donde se ponían todas las evaluaciones que se habían realizado, así como los ensayos destructivos y el tráfico que le correspondía a cada tramo de carretera. Como pueden ver ahí, se hizo con el fin de tener una mejor visión y ver qué características eran las que podían ser homogéneas a ciertos tramos y poder de esta manera sectorizar de mejor manera el tramo de la carretera para posteriormente realizar el diseño de pavimentos. Seguidamente, ya al tener sectorizado ya el tramo, nos vimos con otro contratiempo o otro problema, debido a que en el manual de carreteras del 2018, de diseño geométrico más precisamente, nos dice que no pueden haber longitudes de más de 1500 metros, por lo que se tuvo que modificar el trazo existente. Si ustedes pueden ver, voy a retroceder para que puedan ver mayormente perdón, el trazo de la carretera es recto, como pueden ver, es casi intangente. Entonces, todo eso de ahí se tuvo que modificar debido a esta nueva norma que justo en 2018 entró en vigencia. Y por tal motivo, ya primeramente se dejaron de poder utilizar datos de deflectometría y de las evaluaciones de IRI y de PCI en los primeros 14 kilómetros. En los 52.47 kilómetros restantes, también ya el eje de la carretera se salía de la vía actual, o sea, de la plataforma existente, casi en la mayoría de la longitud que existía, por lo que se tuvo que optar en dejar también de utilizar los datos de deflectometría y de las evaluaciones de IR y PCI para volver a lo que es convencional y utilizar datos de laboratorio y ensayos destructivos, ¿no? Quedando finalmente 12 sectores de la carretera dividida, y el tramo 5 se dividió en dos porque ahí justo hay un cambio en el tráfico, por eso son 12 sectores de la carretera. Bueno, teniendo ya esos 12 sectores, se procedió a hacer el diseño del pavimento rígido según la metodología Ashton 93, ¿no? Para lo cual teníamos la necesidad de ver, de conseguir todos los parámetros necesarios para poder realizar el diseño, como es el tráfico, la resistencia del suelo, que vendría a ser el coeficiente de balasto, y los niveles de servicibilidad inicial y final de la carretera, ¿no? Como pueden ver acá en la tabla 3, estos son los valores de CBR que se hallaron una vez sectorizado con los CBRs compuestos, y con correlaciones se halló lo que es el K de la subrasante y el K combinado, que es la combinación del coeficiente de balasto de la subbase y la subrasante. El periodo de diseño como parámetro de diseño de pavimento. El diseño de pavimento se realiza normalmente para 20 años y eso está estipulado en los TDRs del proyecto. El tráfico de diseño de pavimento rígido, por tanto, es que se utiliza a los 20 años. Se tomó como año cero el 2021, al 2041 sería el tráfico que se debería utilizar.
La confiabilidad. La confiabilidad ya viene ya indicada en los TDRs para este proyecto, que era 90%, al cual le correspondía la desviación estándar normal de menos 1.282. La desviación estándar total se consideró 0.35, ya que se estaba diseñando un pavimento rígido, ¿no? La serviciabilidad se consideró 4.5 y 2.5 debido a que en los TDRs también te indicaba que la variación de la serviciabilidad debería ser 2. Los factores hidrometeorológicos. Se determinó las temperaturas medias y mínimas y máximas durante en todos los meses del año, teniendo un valor promedio de media de 23.3 al año, ¿no? La calidad de los materiales a emplearse. Se determinó el módulo de rotura y el módulo de elasticidad del concreto, para lo cual se consideró una resistencia de la losa de concreto a la compresión de 350 kilogramos, ¿no? Debido al tráfico y a las condiciones de la carretera. Por lo que se obtuvo el módulo de rotura de 653.22 PSI y el módulo de elasticidad en concreto de 3.723.369.84 PSI. Se consideró un coeficiente de transferencia de carga de 2.8 debido a que las losas tenían juntas y las bermas son de concreto también, ¿no? El coeficiente de drenaje se consideró 1 ya que se estaba haciendo una carretera nueva, teniendo las consideraciones de su drenaje y también de drenaje longitudinal que se debía considerar para este tipo de carreteras, ¿no? Bueno, con toda esta información se calculó el espesor mediante la fórmula que la metodología esto nos indica, para lo cual se utilizó el software DPAP del IBH, con lo que se pudo obtener estos espesores de losa de 28, 20, 21 y 17, y con dimensiones de 330 por 330. También se diseñaron las dimensiones de los dowels y lo que son barras pasajuntas, ¿no? Bueno, lo que esta presentación más se trata o se centra es en esta verificación mecanística. Los pavimentos también denominados pavimentos rígidos, utilizan una capa de concreto simple o armado en su superficie de rodadura, donde circulan los vehículos, ¿no? La cual se encuentra apoyada directamente sobre una subbase o una base estabilizada o no estabilizada. Debido a que el concreto presenta deformaciones de acortamiento durante su operación, las mismas que se producen desde el fraguado, que debe ser dimensionado en secciones de un largo máximo para una configuración que se denomina losa de concreto y que da lugar a la denominada juntas de pavimento. Este dimensionamiento permite controlar el agrietamiento, que vienen a ser las deformaciones y los esfuerzos asociados por la laveo y cargas, ¿no? En esta parte se presentará una descripción teórica de los esfuerzos en el pavimento rígido con juntas frente a los efectos ambientales y a las cargas por eje, así como la definición del análisis por método de elementos finitos con la realización de un análisis de las losas proyectadas mediante la metodología H93. Bueno, para poder hacer esta verificación mecanística, se debe ver qué software se debe utilizar de elementos finitos, los cuales deben cumplir que el modelo debe describir adecuadamente la estructura del pavimento, las capas construidas y constructivas y subrasante. El modelo debe tener una cuenta de discontinuidades en la estructura del pavimento, o sea, juntas. El modelo debe ser capaz de analizar múltiples cargas de ruedas. El modelo debe ser capaz de analizar las cargas de medio ambiente, como el alaveo debido a la temperatura y deformación por humedad. Entonces, hay varios software especializados, como son el SLAB, el Westleaf, JLosa, FedCons, KEDLAB, Hola, Everfe y SLAB 2000, ¿no? Nosotros vamos a desarrollar el Everfe en su versión 2.6
del doctor Bill Davis, ¿no?, de la Universidad de Maine. Bueno, ¿qué información necesitamos para hacer este modelamiento mecanístico? El diseño previamente realizado por ASTO 93, la sección transversal de la vía, los tipos de vehículos y cargas por ejes que vienen a ser materia del estudio de tráfico, los materiales a utilizar, la temperatura de la zona, el módulo de reacción de la subrasante. Acá vemos que según lo que se obtuvo el diseño en ASTO 93, que se puede ver acá, que eran losas de 28 centímetros y de 3.3 metros, se ha dimensionado de esta manera, ¿no? Son dos losas de 3 metros 30, debido a que la sección típica del pavimento es tiene una vía de 360 más una berma de 3 metros, ¿no? La información de vehículos. Todo este tipo de vehículos son parte del censo de cargas que se han realizado. Hay vehículos B2, C2, C3, C4, T2S2, T3S2, T3S3, y también se identificaron los T3S3 con ruedas estranchas. Acá vamos a tocar este tema particular, ya que estos vehículos tienen un daño mucho mayor que los 3S3 convencionales, ¿no? El factor de daño que tienen, el efecto de los tres ejes, es 5.36 en total, mientras que los TS3 convencionales tienen 4.73. Esto quiere decir que es un 18% más de daño que hacen estos vehículos al pavimento. Entonces hay que tener claro eso de ahí y hay que considerarlos dentro del diseño de pavimento. Entonces, analizando todos estos vehículos, se vio que los vehículos que tenían mayor carga y que iban a afectar de mayor forma al pavimento son este C2, el C4, perdón. Y con ellos se determinaron sus cargas, que fue parte del estudio de tráfico, ¿no? Los materiales. Se determinó los materiales que se deben utilizar como parte del modelamiento en el EBRF, lo que es el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, el coeficiente de dilatación térmica, la densidad del concreto, para lo que son el acero, las juntas de dowels y lo que son las juntas de amarre, se determinó el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. También para lo que es la base y la subrasante se determinó el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, la densidad y el coeficiente de reacción de la subrasante, ¿no? Nosotros, como este es un trabajo netamente académico, vamos a analizar solamente este tramo 2, entonces tiene un CBR de 11.38 y que el K en lo que es megapascales sobre milímetro, viene a ser 0.006, ¿no? Que es el valor que se ingresa a lo que es el EBF. La temperatura, también tenemos que considerar que se tiene una temperatura máxima en Piura. Sabemos que hace mucho calor y que esta zona de la carretera se desarrolla en pleno desierto. Se tiene una temperatura máxima de 29, que vamos a tomarlo en cuenta también para el modelamiento del pavimento rígido. Bueno, como parte de la verificación mecanística, se debe analizar las posiciones de las cargas de los vehículos en diferentes sitios críticos donde la losa puede fallar. En este caso, se debe analizar en la posición crítica, que es el centro de la losa, en el borde de la losa, en el centro, pero el borde de la losa, en lo que es el centro, pero sobre el borde de la junta de la losa, pues en la junta transversal de la losa, y en lo que es en la esquina, ¿no? Finalmente. Bueno, esto es las entradas y las salidas del EBRF.
para una carga, para el vehículo C4, tomando en consideración las cargas utilizadas en el estudio de tráfico y teniendo lo que viene a ser la estructuración de las losas y las dimensiones previamente predimensionadas, como se ve acá, que son de 3x3 cada losa, ¿no? Se ve que acá en este cuadrito de acá se ven los datos de lo que son de materiales que se ingresa, la dimensión de 330 y el espesor de 250, que en este caso es acá. Después en este lado acá se ve lo que se ingresa, los valores de los materiales. En este cuadro son las cargas ya, que en nuestro caso el camión C4 tiene un eje simple en la parte delantera y un eje trident que tiene un tándem más un eje simple. Entonces, para poder hacer eso, el Everfe solo tiene, dentro de la librería de cargas, tiene ejes simples, ejes tándem, tándem doble y tándem simples. Entonces, se ha tenido que añadir un eje simple al eje trasero, ¿no? Para que tenga el eje trident que se muestra acá. Seguidamente se ingresó lo que es la temperatura de la losa superficialmente y en la zona baja. Como puede ver, se puso la temperatura máxima y una temperatura media que era de 17 grados en la zona baja. Después se ingresó la configuración de los dowels y las características de los materiales, así como de las barras de amarre. Realizando las corridas, se obtuvo que el esfuerzo debido a esta carga en el centro de las losas, se obtuvo un valor de 0.704 megapascales, donde se puede ver acá en las deformaciones que tiene un alabeo positivo debido a que la calor que se tiene en esa zona y la temperatura menor en lo que es la base y la subrasante, ¿no? Esta es la corrida para lo que es la misma losa, pero con una dimensión, perdón, de 20 centímetros de espesor. O sea, nosotros teníamos inicialmente con Ashton un espesor de 28 centímetros. Con el Everfe se probó disminuir los espesores, primeramente a 25 centímetros y después se bajó a 20 centímetros para las mismas dimensiones de losa que se calculó en el diseño de pavimento de Ashton 93. Seguidamente se hizo para el borde de la losa, en el centro y el borde de la losa, donde se obtuvo el valor del esfuerzo de 0.712. Esto es para 25 centímetros y para 20 centímetros fue 0.795 megapascales. Para el borde de la junta transversal o en esquina, también se realizó igual la corrida, donde se obtuvo el esfuerzo de 7.06 para una losa de 25 y para la losa de 20, 0.789. Ahora, una vez que se tuvieron estos valores, ¿qué hacemos con esos valores? Se debe ver lo que es el concepto del análisis mecanicista, ¿no? La vida útil de diseño está dividida en periodos cortos y durante la vida del pavimento se debe dividir en periodos pequeños de tiempo y determinar el incremento de daño durante estos periodos que se producen en el pavimento, de forma de tener al final de la vida útil una acumulación de esfuerzos y deformaciones que inciden en el comportamiento final de nuestro pavimento. Esta acumulación de daño se produce por el incremento de tráfico, la variación mensual del módulo de reacción de la subrasante, la variación diaria y mensual del alabeo. También se debe tener en cuenta la ganancia de la resistencia del concreto y el aumento del módulo de elasticidad del concreto. Una vez que se tienen estos esfuerzos y deformaciones que se han obtenido mediante el uso del Everfe,
lo que debemos hacer es compararlos con un modelo de fatiga. La hipótesis de Maynard nos indica que el daño por fatiga es la acumulación de los daños producidos debidos a las solicitaciones que se realiza en un pavimento a un periodo dado y dividido entre la capacidad admisible que tiene nuestro pavimento para soportar el número acumulado de solicitaciones para el mismo periodo de diseño. Y bueno, la acumulación de fatiga, ¿qué cosa? El daño por fatiga es el daño por fatiga es la acumulación de daños más la falla. Y la falla que viene a ser es la presencia de lo que son microfisuras que se incrementan progresivamente en el tiempo. Lo que al final se genera es la suma de como esta suma de lo que es la fatiga más el daño, es la acumulación de fatiga hasta el final de la vida útil de nuestro pavimento. Seguidamente se tiene la relación de tensiones. La relación de tensiones viene a ser la tensión total de flexotracción o por efecto del tráfico y condiciones ambientales dividido entre el módulo de rotura o resistencia a la flexión de concreto. Para el modelo de la PCA se consideró una confiabilidad del 95% para su versión del 1983, mientras que en el 1975 se consideró que si esta división era menor de 0.5, el pavimento podía soportar un valor infinito de repeticiones de cargas. Como les decía, en 1983 la PCA modifica esto, lo plantea en 1975, indica que según este modelo, si la relación de tensión es menor a 0.45, el valor de N es ilimitado, con lo que la losa podría soportar las solicitaciones de esfuerzos y deformaciones durante toda la vida útil. Con esos datos y con los valores obtenidos en el EBRFE, se obtuvieron estos valores para el centro de losa para el borde y esquina, para las losas de 25 y 20 centímetros, para un coeficiente de lo que es el módulo de rotura del concreto de 4.5 megapascales. Se verificó lo indicado por la PCA, donde se obtuvieron valores, en todos los casos, menores a 0.45, con lo que nos indica que sí cumpliría todas las solicitaciones de cargas durante la vida útil de diseño para los dos espesores analizados de 25 y 20 centímetros, menores a los que se realizó mediante la metodología AASHTO 93, que fue 28. Bueno, como conclusiones, en lo posible se debería utilizar las evaluaciones del pavimento existente, ya que es una manera no destructiva de los pavimentos existentes, ya que es una manera rápida y confiable para poder determinar la condición funcional y estructural de los pavimentos, sin la necesidad de hacer ensayos destructivos, y solamente se deberían hacer estos para verificaciones puntuales. Se debe realizar ensayos de módulos resilientes de suelos y materiales a ser utilizados en los diseños de pavimentos, con el fin de poder dejar metodologías antiguas empíricas que se vienen utilizando hasta en nuestra época en el Perú, y poder aplicar las nuevas metodologías empíricas mecanísticas. Para la realización de los diseños de pavimentos se debe de coordinar dentro de todas las especialidades involucradas en el desarrollo del expediente técnico, para tener una idea más clara de lo que se necesita como diseño de pavimento en el proyecto. Se debe analizar el factor destructivo de los ejes de los vehículos con llantas estranchas, ya que estos causan mayores daños por efecto de tráfico, haciendo que se disminuya el periodo de vida de los pavimentos. La aplicación de la metodología AASHTO 93 para el dimensionamiento de pavimentos rígidos implica tener espesores
sobredimensionados de losa. Se debe implementar en este sentido la aplicación de la verificación mecánica mediante la utilización de software especializados en los pavimentos rígidos diseñados con esta metodología de estonometritis con el fin de optimizar espesores y dimensiones y costos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la gran presentación. Tania. Agradezco la presentación del ingeniero Ricardo González. Como ya se tiene programado, pasamos a la sección de las preguntas. Pregunta número 1. Julio Heredia. Ingeniero, buenas noches. El largo de las losas evaluadas es de 10 metros aproximada. El vehículo T3S3 no alcanzaría. ¿Bajo qué criterio podemos evaluarlo, ya que no alcanzaría? ¿Me puedes repetir la pregunta porque no la entendí bien, por favor? Ya, dice. El largo de las losas evaluadas es de 10 metros aproximado. No, es de 3.3 metros por 3.3 metros. Gracias por la respuesta, ingeniero. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿No considera que existe sobrediseño en los espesores de losa? Al obtener los esfuerzos relativos al módulo de ruptura, mucho menos a 0,45. Así es correcto. Pero, o sea, lo ideal sería variar, o sea, lo que hemos hecho nosotros es con la misma estructura o configuración de las losas diseñadas por ISO 93, es verificar la disminución solamente de los espesores a 25 y a 20 centímetros, sin variar las dimensiones de la losa. Que si se hiciera eso, sí pudiéramos bajar más todavía lo que serían los espesores de losa, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta. Las losas evaluadas, perdón, esta ya la leímos. La siguiente pregunta dice, ingeniero, buenas tardes. ¿Es necesario que se cree en Perú una entidad o dejar a los ministerios como el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Viviendas de la gestión de calidad de las grandes obras? ¿Qué controles serían los más importantes y qué tiempo demandaría en implementarse un sistema integral de control para finalmente tener más obras de calidad? Gracias por su ponencia. A ver, gracias por la pregunta. Primeramente, mire, sí, o sea, el Ministerio y el Ministerio de Vivienda son entes normativos que, o sea, ellos tienen conocimiento y solo tendríamos que ver de la manera de poder implementar, como en la presentación anterior, el ingeniero Rafael Meléndez decía, nuevas metodologías que se vean reflejadas a corto plazo, ¿no? Y que al final sean beneficiosas para lo que es el país, ¿no? Gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Las losas evaluadas son de 3.33, o sea, en total, según se ve en la imagen, 10 metros aproximado. ¿Cómo puedo evaluar vehículos con largos mayores a ese? Esos tendríamos que hacer configuraciones de los vehículos. Hay vehículos más largos, por ejemplo, el 33S3, en esas tres losas entra, pero a las justas prácticamente. Entonces sí se podría evaluar un T3S3, pero ya el problema sería que, igual que se hizo en este caso, el tercer eje del TRIDE se tendría que completar con una carga bien simple o dual simple, ¿no? Según sea el caso de la configuración.
Continuamos con las preguntas. Abraham Palacios, ingeniero Ricardo, buenas noches. ¿Cómo relacionaría la verificación mecanística el espesor de la losa frente a sus deflexiones y deformaciones debido a las cargas de los vehículos? Gracias por su presentación. La verificación que se ha hecho viene a ser eso, el valor obtenido de los esfuerzos son debido a las deflexiones, debidos al tráfico y a los efectos climáticos, ¿no? Y los materiales de la losa y de la subrasante. Entonces, la verificación se hace eso, se obtiene todos los valores, ingresando todos los valores de las características de los materiales y de las cargas al EBRFE, se hace la corrida y se obtiene un esfuerzo total. Ese esfuerzo total es dividido sobre lo que viene a ser el módulo de rotura del concreto, que para nuestro caso era de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y si ese valor es menor a 0,45, se cumple que ese esfuerzo no afecta a la losa durante toda su vida de diseño, ¿no? Ya, continuando con las preguntas, Orlando Rojas, ¿se consideró un gradiente térmico positivo y por ende un alabeo convexo? ¿En base a qué se habría determinado dicho comportamiento de las losas? Debido al clima de la zona. Sabemos que en Piura, ahí tenemos una temperatura media de 23 grados durante todo el año y máxima de 29 grados y mínima de 17 grados. Entonces se tomó en cuenta esas temperaturas para lo que es entrar esos valores de temperatura dentro de la evaluación mecanística y ese dato al EBRFE, ¿no? Para poder analizar ese efecto del clima. Ingeniero Ricardo González, ¿algunas palabras finales antes de culminar con el simposio de hoy? Nada más agradecerles a ustedes por haberme invitado a este prestigioso congreso, el Expo Convial, y espero haber aportado en algo en ustedes y les doy las gracias, ¿no? Agradecemos la presentación del ingeniero Ricardo González, quien es el encargado del simposio Caminos, titulado Verificación Mecanísticas en Pavimento Rígido proyectado en la carretera División Vallobar-Vallobar-Bapo. De igual manera, a los organizadores y responsables de este evento, estamos hablando del Instituto de Especialización en Construcción y Vialidad, IDEC Vial, y al capítulo de investigación en Ingeniería Vial, CIVIAL. De igual forma, invitamos al público presente a los diversos simposios que se desarrollarán durante esta sexta edición del Expo Convial. Sin más que añadir, damos por culminado el simposio programado el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches y se agradece a todos los participantes que nos acompañaron tanto en la mañana como en la noche. Recordarles que mañana vamos a continuar con el simposio de caminos y de igual forma toda la semana con los diferentes simposios de esta sexta edición de la Expo Convial. Agradecemos su asistencia, su interés y la innovación mostrada para este evento. Muchas gracias y esto sería todo por hoy. Contribuyendo al progreso de la gran región Arequipa, el grupo mexicano Calidra, con más de 100 años de experiencia en el rubro de la cal, instaló la planta más moderna del Perú, iniciando sus operaciones en el año 2015 con su filial peruana Calidra Perú, una empresa dedicada a la producción y comercialización de la cal y sus derivados. En el distrito de Cayalli, a 120 kilómetros de la ciudad de Arequipa, opera la moderna planta de Calidra Perú con tecnología de punta que utiliza hornos verticales para producir óxido de calcio de alta pureza. Un nuevo producto en el mercado peruano destinado a la minería, con la calidad y garantía del grupo Calidra en todos sus productos a nivel continental. La cal es un producto químico natural que se obtiene de la piedra caliza. Sometidas a altas temperaturas que llegan a 1000 grados centígrados, permite obtener cal viva, también llamada óxido de calcio. Nuestro producto, por su alta calidad,
permite a la minería lograr importantes ahorros en el procesamiento de minerales. Para atender a nuestros clientes, contamos con almacenes situados en Arequipa y Lima y cubrimos todo el territorio nacional. Para asegurar de manera permanente el abastecimiento, contamos además con la producción de nuestra central en México, nuestras filiales en Honduras, Colombia, Chile y Argentina. Por eso, en Calidra Perú podemos atender por pista, trocha, mar y a cualquier altura. Nuestra producción se realiza con un equipamiento cerrado y un control computarizado que permite preservar de manera óptima el cuidado del medio ambiente. Además, cumplimos con estándares internacionales para reducir y evitar todo impacto ambiental. En nuestros 4 primeros años de operación en Arequipa, hemos generado empleo en nuestra zona de operaciones tanto a nivel personal como en la generación de empresas de servicios. También cumplimos con nuestras tareas de responsabilidad social, vinculándonos activamente con las comunidades aledañas, a las cuales brindamos apoyo para el bienestar de sus pobladores. Grupo Calidra, más de 100 años de experiencia, ahora operando en Perú desde el 2015, a través de su filial Calidra Perú.